¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. El presidente de la Pastoral Social Argentina, el querido padre Carlos Acaputo. Feliz Juan Domingo, padre. ¿Qué tal, Martín? Martín, soy el responsable de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Ah, de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Nacional.
Tal vez sea tu deseo, pero no. Ya te estaba multiplicando los panes. Las responsabilidades. Claro. Bueno, hoy venimos paseando por las carnicerías sin compradores, las confiterías de la playa sin viajantes, las casas de alquiler de las playas sin contratantes, y más acá la gente viviendo en la calle. ¿Cuál es tu mirada, padre querido? Mira, a ver. Bueno, yo creo que es un... A ver, nosotros siempre hemos planteado la necesidad de pensar juntos un proyecto en común, de generar canales de diálogo, de una economía y una política puesta al servicio del bien común. Siempre hemos planteado de hace años, no la pastoral social, la iglesia, ¿no? La diferencia entre crecimiento y desarrollo, que lo importante es que el crecimiento esté orientado al desarrollo. También ya venimos planteando hace tiempo, ¿no? El tema de la tecnocracia unida al esquema financiero, también, digamos. Y recuerdo en estos días, creo que el otro día vos estuviste en esta charla, ¿no? Cuando yo lo citaba a Juan 23, ¿no? Mater Magistra, cuando Juan 23 decía en aquel momento que la riqueza de un país no radica solo en la cantidad de bienes que tiene, ¿no? Sino sobre todo en que eso se supone, y es verdad, pero sobre todo en el estilo de vida de su pueblo, ¿no? Entonces, si nuestro pueblo hoy no está bien, como vos lo estás describiendo, y es así, es porque evidentemente hay cosas que no se hicieron bien. Muchas se hicieron muy bien, otras se hicieron bien y otras se han hecho mal. Me parece que no hemos podido como generar no una estabilidad financiera o una estabilidad económica, un modelo económico que realmente nos integrara a todos. Fíjate, yo siempre digo, hace cuánto, más de 25 años más, que venimos hablando todos de la necesidad de la inclusión, ¿no? Y aparentemente todos hemos venido trabajando y buscando la inclusión. Ahora resulta ser que a mediados de los 70 teníamos un 4% de pobreza. Cuando el doctor Alfonsín asumió el gobierno, estábamos con una pobreza que había crecido. Las cajas PAN fue el primer plan masivo, ¿no? Y hoy estamos en el 49,9% de pobres. Entonces no se entiende qué pasó. A ver, creo que se entiende. Acá ha habido decisiones económicas y también políticas que han llevado a esta situación. Ahora, la pregunta sería si el camino de resolución de esta situación es este. Padre, no sé si soy claro. Me da la sensación, hablando con algunos compañeros, que en el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se hizo, digamos, a 70 años del nacimiento de Jesús, parezco un entendido, pero esto es, estoy agarrado con piolines, se identifica al diablo con el dinero, ¿no? Como que Jesús simbólicamente se plantea el enfrentamiento con el diablo, pero en realidad el diablo sería el dinero, tal como él lo plantea cuando entra
al templo y saca patadas a los prestamistas que cobraban las cuotas, los intereses. Y además con su esquema de abrazar a los pobres, a los moribundos, a los enfermos. Todo lo contrario que hace este Milei, digamos, que a los enfermos les saca los remedios para beneficiar a las corporaciones financieras, ¿no? Sí. Y bueno, a ver, yo trato de tratar de ser lo más objetivo posible. Eso que vos decís que lo comparto totalmente, digamos, es decir, o sea que, como dicen algunos, viste, en la economía hay visiones y visiones. Sí. Yo creo que esta visión en general nunca a nosotros nos dio resultado. ¿Está claro? Esto es así, ¿no? Sí, hemos vivido situaciones de esta naturaleza, digamos. Por eso yo creo que más allá del gobierno, pero no, esto no lo digo ni para justificar ni criticar al gobierno, se necesita en serio ponernos a pensar que la dirigencia argentina en todos los niveles pueda ponerse a pensar y a trabajar juntas realmente en un proyecto social, político, económico que esté ordenado y que sirva realmente al bienestar de la sociedad, del pueblo. Sí, acuerdos básicos, ¿no? ¿Viste esto? Pero nosotros lo venimos diciendo hace rato. Sí. A ver, el otro día vos escuchaste lo que yo dije, digo, bueno, no puede ser que de alguna manera se ponga en cuestión valores fundamentales como son el lugar del Estado. Podemos discutir si el Estado ha sido eficiente o no eficiente, si necesitamos un mejor Estado. Ahora, negar el Estado, estamos en un problema, ¿no? Sí, de alguna forma el en la tema, familia, ¿no? Y bueno, el Estado somos nosotros. Claro. La nación jurídicamente organizada, la nación somos nosotros, que nos dimos un Estado para el bien común, para promoverlo, para garantizarlo, ¿no? Es decir, el tema de la propiedad, del individualismo, plantear nuevamente la propiedad privada como una cosa absoluta. Sin duda que la propiedad privada es importante. Nosotros decimos siempre que es una derivación de la destinación universal de los bienes. Claro. Entonces tenemos derecho a apropiarnos todos, porque parece que la propiedad privada de los que tienen, los que no tienen no pueden acceder. ¿Cómo es esta historia? Ahí, ¿ves? Pero podemos seguir el tema de la solidaridad, el tema de la justicia social, que a veces se la quiere plantear como la madre de todos los males. Y uno dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué ha pasado? Que todo esto está puesto en cuestión, ¿no? A veces como que no hay memoria, ¿no? ¿Viste? Ahora, tampoco veo que haya quienes de alguna manera a partir de determinados valores planteen la discusión económica y política. Sí, no digo que no esté, que no se haga, pero me da la impresión de que necesitamos como ponernos a pensar desde valores fundamentales, de la centralidad de la persona, no del individuo, de la persona como un ser en relación con los otros, ¿no? Sí, parece que se hubiera suspendido el concepto de persona, revalorizando el concepto de empresario o de inversor. No, de individuo yo te diría, ¿no? Porque el empresario, el empresario es una vocación noble, como la del político, como puede ser la del cura, digamos. El tema es esa diferencia, esa vocación, en términos vocacionales, ¿hacia dónde la ordenás? ¿Cómo la ordenás? ¿No? Digamos, a ver, por eso para mí acá no está en discusión ni el capital, ni la empresa, ni el trabajo, ni el desarrollo. A ver, esos valores están claros. A ver, hoy parece ser que los pobres son los planeros, son los responsables de su pobreza. Hemos llegado a ese punto.
¿Me explico? Tal cual. Me parece que no se sostiene eso. Nadie quiere ser pobre. Podés tener gente con más capacidad, menos capacidad, con más vocación de trabajo, menos vocación de trabajo. Eso es una cosa. Pero digamos, en definitiva, cuando vos llegás a estos niveles de pobreza que tenemos, digamos, tenemos que llamarnos seriamente a la reflexión. Así es. ¿Viste? Ahora, si vos me preguntás si el camino de resolución de esto es el individualismo, yo creo que no. Tal cual. Yo creo que es una visión más personalista de la política, de la economía, de poner al hombre en el centro, poner a la sociedad en el centro, la que le da sentido a la política, a la economía, a lo cultural. Es la sociedad, somos nosotros, ¿no? Sí, parece, sí, entonces, digamos, me parece que el individualismo sí. parece un tajo, ¿no? Una herida. Y viste, parece que, claro, viste todo el tema que parece ser que si vos te esforzás con tu solo esfuerzo, las cosas van para adelante. No es tan así. No es tan así. Todos dependemos de todo, de alguna manera. Ahora, padre, sin duda que el esfuerzo es importante. Seguro. Padre, ¿cómo caímos de aquel obispo San Valentín que salía con su manto rojo a alimentar a los chicos por las calles, al gordito comerciante de Papá Noel que inventaron los yanquis y que convirtió la fiesta de Navidad en puro consumismo? Bueno, yo creo que... A ver... Y está auspiciado por la Coca-Cola. Está bien, pero dígame, a ver, es anecdótico todo eso. Sí. Yo creo que el tema de fondo no es Papá Noel, el tema de fondo no son los yanquis, ¿viste? No, digamos, sí. Son los... ¿viste? Me parece que el tema todos de los fondo pueblos es son buenos. una visión del hombre como un ser de producción y de consumo. Sí. ¿Me explico? O sea, vivimos para producir y para consumir, como si no hubiera otras dimensiones fundamentales de la vida, ¿no? Tal cual. Digamos. Entonces, sí, a ver, entonces el hombre es mucho más que un ser de producción y de consumo. Produce y consume para vivir, y para vivir con otros. Sí. ¿No? Sí, digamos. Sí. Parece que ahí está el problema. A ver, todos fuimos chicos, ¿no? Sí. Alguna vez fuimos chicos. A ver, y Papá Noel era un elemento de nuestra niñez presente, ¿o no? Sí. No hacíamos en nuestra niñez este discurso que hicimos recién. Bueno, yo tengo 84 años y los míos eran los Reyes Magos en mi época. Bueno, está bien, pero estamos dentro de algo muy importante que estás diciendo, mirá, porque lo podemos ver desde el lado de, como vos lo planteabas, o por el lado del don, del lado del regalo, sea tanto lo de Papá Noel como lo de los Reyes Magos. ¿Me explico? Sí. Es decir, hay mira, la Navidad es un poco, es un regalo, es un don. Sí. Es el Hijo de Dios que se nos da, que viene a nosotros, que se entrega para compartir nuestra vida, para decirnos que la vida tiene sentido, que no finaliza con la muerte, que nos enseña un mandamiento fundamental, que es el amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Ahora, ¿cómo se ama al prójimo? No solo en el planteo individual, sino a nivel estructural. ¿Cómo se manifiesta el amor la dimensión social del amor en la economía, en la política, en la cultura, en la asistencia, en la educación? ¿Está claro esto? Me parece que hemos perdido este valor fundamental que le da sentido a la vida. Mirá, yo lo pongo como ejemplo en los papás. Sí. A ver, los papás tienen sus hijos
y viven toda la vida en función de sus hijos. Sus hijos, de alguna manera, por más dificultades que tengan en la pareja, incluso y todo, sus hijos siempre van a estar en el centro, normalmente. Y trabajan para educarlos, trabajan para que tengan salud, trabajan para vestirlos, y sobre todo les muestran un amor para que puedan ellos, desde ese marco de contención, crecer y desarrollarse. Ahora, eso también hay que ser capaces de pensarlo en términos estructurales. ¿Viste? Por eso decía Benedicto XVI, ¿no? La caridad no solo rige las relaciones privadas, ¿no? Ayudo a este, ayudo al otro, sino también debe orientar y ordenar las cosas, las relaciones estructurales, como te decía recién, la economía, la política, la salud, todo. Viste, a ver, la salud la tenemos que cuidar. Sí, ahí es donde lo se está público, nosotros hemos planteado lo público. Hoy parece en Argentina que lo público es lo de los pobres. Sí. ¿Ves? Entonces el Estado se tendría que ocupar ni de eso, pero no, lo público es lo de todos. Claro. Debería ser lo común, lo público. Sí, cuando una persona está enferma y necesita ayuda o cariño o afecto, no importa si es rico, pobre, grande o chico, el tema es el mismo. A ver, mira, y esto que yo digo, no lo digo en contraposición, por ejemplo, a la educación privada o a la medicina privada. No, deben coexistir y el Estado debe velar para que el sistema y los diversos subsistemas estén puestos y ordenados al bien común. El que puede pagar para el padre. El que puede pagar una obra social, que la pague, pero si no, tiene que tener garantizada la salud, por otro lado, por el medio público. Padre Carlos, acá, muchísimas gracias por ¿Te puedo hacer una última pregunta? Por llamar. Ricardo Plazaola quiere hacer una pregunta. Dale, Ricardo. Permiso, padre. Coincido en grandes líneas con todo lo que usted ha expresado. Considero que el individuo es una especie de monstruo que hemos creado a lo largo de los siglos y que algunas religiones previas incluso al cristianismo han sabido gambetear, digamos. No han creado ese tipo de monstruo que nos ha metamorfoseado tan mal. ¿En qué momento o de qué manera el cristianismo, el catolicismo, fue perdiendo esa condición de defensor del prójimo y no del defensor del individuo, que para mí es un invento de las grandes filosofías, de las grandes religiones, sobre todo de las filosofías, como defensa a la soledad, el individuo, que para mí no existe, no puede existir un individuo, no, es un ente que ha creado quién sabe qué monstruo. ¿En qué momento el catolicismo se alejó de esa concepción? Si es que se alejó. Mira, Ricardo, disculpa, me parece que está desenfocada la pregunta. A ver. El tema. No es el catolicismo nunca planteó el valor del individuo. El catolicismo siempre habló de la persona. Y si no, me remito, fíjate, aparte de la escritura, todo el magisterio social de la Iglesia habla de la persona. Digamos, no es un tema del catolicismo, es un tema filosófico. No es un tema del catolicismo, es un tema filosófico con el cual el pensamiento social de la Iglesia y la Iglesia ha planteado la discusión y la sigue planteando y la ha puesto sobre la mesa. Todo lo contrario.
Por eso nosotros afirmamos que el hombre es un ser en relación y el hombre es un ser social. Y que la sociedad es fruto de esa sociabilidad del hombre. No es así, no es un tema del catolicismo, es un tema de visiones filosóficas. Mira, yo te voy a decir dos cosas para finalizar, pero ¿no? coincido en eso, pero me refiero al catolicismo positivo, digamos, al catolicismo que se practica. Pero no, lo que pasa de vuelta, digamos, el catolicismo que se practica como yo te lo estoy diciendo. Después podrás tener, como el cristiano y el creyente, como cualquier otro creyente, vive en una sociedad, y es parte de una sociedad, también vive en medio de las tensiones y de las orientaciones que cada sociedad se va dando, ¿no? Digamos, esa es otra cosa, ¿ves? Pero yo digo, no, digamos, yo creo que justamente, a ver, pero todo el magisterio social de la Iglesia plantea lo contrario. Ahora, yo te voy a decir algo que con esto te lo cierro, ¿no? Yo cuando estaba estudiando, haciendo unos estudios en Roma hace años, cuando volví de allá, ¿sabes cuál fue una de las grandes lecciones que tuve, o grandes aprendizajes? ¿Cuál fue? Que el corazón del hombre y los problemas del hombre son los mismos en todos lados. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Sí, de acuerdo. Por eso para mí esto es así. Por eso me parece muy importante para mí toda la dirección que ha tomado Francisco, el diálogo no solo del diálogo ecuménico o el diálogo interreligioso, sino un diálogo que lleve a poner en el centro de ese diálogo al hombre. Por eso ves la encíclica de Francisco Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿no? Y plantea el aporte de las religiones a la construcción de esa fraternidad. Nos marca un camino. La Iglesia, yo digo, ha venido siempre planteando eso. Siempre. Gracias, padre. Lo veremos. Hola. Sí. No, gracias, digo. Bueno, ves, es claro. Ricardo. Lo que pasa es que nunca nos olvidemos que vivimos en medio de una sociedad. ¿Ves? Entonces, fíjate, Pablo VI decía en Octogésima Advenien, el 80 aniversario de la Laudato Novarum, de la doctrina social de la Iglesia pueden surgir proyectos políticos distintos, no antagónicos, distintos. ¿Entendés lo que digo? Por ejemplo, yo vengo y digo, es importante que toda familia, que todo hombre tenga un techo, una casa, un lugar donde vivir con dignidad. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Ahora, ¿cómo yo llego como sociedad a realizar eso desde la política y desde la economía? Tengo distintas posibilidades y maneras. Ahí entra a jugar los modelos económicos y la política. ¿Ves? Por eso es importante no perder los valores a la hora de dar las discusiones políticas y económicas. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Me explico? Completamente. Gracias, Carlos Acaputo. Bueno, presidente Martín, de la Pastoral abrazo, Social de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora lo dice que bien. Un fuerte abrazo. Cuídense. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, chicos. Gracias Chao. por la paciencia que nos tenés. Por favor, no ninguna. Muchas felicidades para usted, padre. Feliz Navidad. Gracias, igualmente. Muchos cariños. Primera página que aparece, mira. Sí. Argentina.gov.ar. Oficial. Mi ley no la bajó todavía. Para mí la corrupción es un tema muy importante. Sí, claro. Entonces, no hables de corrupción. Ni en pedo no voy a hablar de corrupción. ¿Por qué te piden no hablar de corrupción? Porque la corrupción es agenda de la derecha. Claro. Eso es así. La corrupción siempre fue agenda de la derecha. O por lo menos durante los últimos años. Pero la derecha lo está teniendo en este momento, la corrupción adentro, ya. Pero desde luego. A ver, esta gente es la más corrupta del mundo. Sí. Esta gente, pero roba
como si fuera un dragado, ¿no? Draga al país. Esta gente son endeudadores seriales, ¿no? Bueno, eso es malísimo. Pero eso lo entiende cualquiera, que endeudarse es una cagada. Como cualquiera entiende también que tiene que haber una relación razonable entre los ingresos y los gastos del Estado. Pero eso se resuelve de distintas formas. Se resuelve también cobrando impuestos a los multimillonarios y gastando correcta y eficientemente la plata sin que pasen cosas que ellos dicen, y como ellos la dicen, no quieren decir que no sean veraces. Milei es el villano veraz. Te mezcla mentira con verdad, que es la mejor forma de mentir. Entonces, algunas de las mentiras que él dice están ocultas en verdades que nosotros no queremos reconocer. Y yo las quiero discutir. Nosotros tenemos una teoría de cómo hacerlo, ¿no? Que está... Este libro que llama Argentina Humana es un libro de combate. Es un libro para las elecciones, por decirlo de alguna manera. Que tiene un planteo filosófico, que tiene la forma de ejecución de ese planteo, que es lo que nosotros llamamos el tercer plan quinquenal, es decir, recuperar la idea de planificación frente a la idea de las fuerzas invisibles del mercado, que es como el contraste fundamental, el ser humano construyendo su propio destino voluntariamente y no con este orden espontáneo que plantea la teoría neoclásica o el anarcocapitalismo. O sea, las cosas se ordenan solos porque hay un sistema de señales que es el mercado. Nosotros planteamos que tiene que haber una planificación estatal en el marco de una economía mixta, pero con también un esquema humano, es decir, que hay un paquete, si se quiere, de derechos elementales, obviamente comer, obviamente tener un refugio para vivir, no ser siervo del alquiler, que es como una forma nueva de servidumbre, ni ser, verte empujado a tener que tomar tierra, porque no tenés un lugar para vivir. Entonces, la comida, la vivienda, la ropa, la educación, la salud, un paquete de derechos básicos estén absolutamente garantizados, que están en nuestra Constitución, solo que se proclaman y no se cumplen, que es una característica de la época y que le dio fuerza a Milei, que es la nominalización, es decir, nombrar las cosas. Lo que se dice con el pico y no se sostiene con la política ni con la realidad. Los derechos que se proclaman, pero en la realidad no existen. Entonces viene un tipo y te dice, no existen los derechos sociales, son una aberración. Entonces, bueno, uno ve que en parte es mentira, pero también uno ve que a veces sostenemos mentiras nosotros. Es decir, ¿la escuela pública funciona bárbaro? No, funciona como el ojete. Los que mandamos los pibes nuestros de escuela pública sabemos que funciona como el ojete. ¿Eso es culpa de los maestros? No. Gloria y honor al buen docente argentino. Pero hay una crisis de compromiso comunitario, además de una crisis presupuestaria, además de los quilombos de la familia. Es decir, toda la comunidad educativa está en una crisis. ¿El hospital público funciona bárbaro? No. No. Hay excelentes médicos y personal de salud, enfermeras, etcétera, pero la verdad que la gente se siente bastante como el ojete cuando va a hacer una fila y tiene que esperar un tipo medio muerto en un lugar. Entonces vos decís, bueno, hay cosas que hay que rediscutir profundamente. Entonces nosotros planteamos esa discusión en el tercer plan quinquenal, que es el segundo capítulo del libro, y en el tercero una estrategia de poder. ¿Cómo vamos a recuperar el gobierno, que no es el poder, y cómo vamos a establecer un esquema de poder a partir de la organización del pueblo, que implica una idea policlasista, donde tiene que estar el empresariado, pero no este lumpen empresariado llamado burguesía nacional, que se ha dedicado a cosas turbinas, cosas turbias, no todos, pero muchos, y que después termina de la mano de Milei. Es decir, Néstor Kirchner dijo el 23 de mayo, el día que asumió, voy a reconstruir la burguesía nacional. Un planteo bastante peronista. Bueno, le salió una burguesía nacional de garcas. No una burguesía nacional. Pero los empresarios nunca ganaron tanta guita como con el peronismo. Por eso. Y después los cagan. Pero a ver, después ¿qué hacen con la guita? Cuando llegan a un determinado nivel de guita, en vez de invertirla en el desarrollo del país, van a lo fácil, que es la industria extractiva. Entonces, todo termina siendo petrolero, minero. Es decir, si vos ves el empresariado peronista, o de tipos que vienen del peronismo, de tipos que vos vas a ver que están en el extractivismo. Es decir, que están en el ciclo del saqueo, que no es la capitalización de la Argentina, que no tiene nada que ver con el desarrollo tecnológico, industrial, de la economía del conocimiento, etcétera, que tiene que ver con agarrar lo que da mayor rentabilidad, que es la lógica del capitalismo. Por eso, desde mi punto de vista, la idea de reconstruir la burguesía nacional, si no va acompañada con una planificación,
quinquenal, estratégica, ultra transparente, porque después hay otro tema. A veces yo pido que me digan a los compañeros, les digo, che, díganme alguna cuestión que quieren que hable, que quieren que diga o que quieren que no diga. Y hoy me dijeron, no te metas mucho con el tema debido corrupción, porque usan lo de la corrupción para joder a los compañeros. Saliste fuerte hoy a picarla con... Entonces, pero también es una forma, yo me sentí mal después, porque estoy alimentando el algoritmo, la máquina, y el algoritmo te chupa uno. Aunque ratifico cada una de las palabras que dice ahí. Cada una de las palabras que dice ahí. Te arrepentiste de la forma, ¿no? Del fondo. No, tampoco me arrepentí de la forma. Me arrepiento de meterme dentro del algoritmo. ¿Y por qué entras? Porque es muy difícil no estar ahí. Porque es parte de la conversación pero no pública. tenés a alguien que te pegue en la mano. No, es que, insisto, no es ni el contenido ni haberlo dicho. Es que por ahí, digamos, bueno, no sé. Lo tengo que analizar. Tuve sentimientos encontrados. Tuve sentimientos encontrados sobre eso. ¿Sos calentón? A veces sí, con alguna gente sí. Con la gente que tiene mucha guita y mucho poder, sí. Y que habla chabacanamente. Es decir, un tipo forrado en dólares, jugándola de Rado Whisky y diciendo, este vigilante, pero papá, ¿de dónde saliste? ¿Del pabellón 5? ¿Me entendés? Yo conozco a los pibechorros. Tenemos 400 compañeros que sacamos de la cárcel, no para seguir choreando, sino para recuperar su vida, hacer polos productivos, etcétera. Cuando los estaban por liberar, organizamos eso. Entonces, la verdad que un tipo que vive en una mansión, que la juegue pistolero, me cae un poquito mal. Pero... ¿Por qué te tiran lo de servicio por la cabeza? Mira, el día, lo voy a googlear acá para tenerlo. ¿Te acuerdas de Camaño que estuvo en la AFI en un Cristina momento? Camaño, ex fiscal, voy a googlear. que vino a limpiar los sótanos de la democracia. Camaño, Grabois, AFI. Primera página que aparece, mira. Sí. Argentina.gov.ar. La AFI entregó, oficial, Milei no la bajó todavía. La AFI entregó a Juan Grabois información sobre la CETEP. Y la foto tuya en la AFI. Foto mía en la AFI. Con un barbijo. Con un barbijo. Firmando la entrega. Informe de inteligencia sobre y firmaciones tomadas en manifestaciones de él y de la organización social. O sea, vos fuiste a recibir la carpeta de que te habían caminado. Lógico. Entonces, la entrada que quedó registrada, obviamente. Bueno, además te sacaste una foto. Para ser espía sería bastante pelotudo. Aparte voy a decir una infidencia, fui con Miriam Breckman, a la que la gente... Miriam también fue la CIDE entonces. Miriam fue como abogada mía, porque en ese momento era abogada mía. Tenemos muchísima diferencia política. Yo le valoro algunos gestos de solidaridad que tuvo muchas veces. Conmigo particularmente, fue abogada mía en la causa contra el FMI, que yo inicié, y en alguna causa penal también, no me acuerdo bien, pero en esto de la AFI, y muchas veces las propuso ella, denuncia esto. A mí la verdad que me espíe la AFI me chupa un huevo, francamente te digo. No, o sea, no me importa, me parece eso, o sea, que eso es lo que hace el enemigo. No me interesa ser víctima. Pero te tiran por la cabeza eso. Claro, entonces... Debido nada más. Nada más. ¿Por qué? Porque se quedó caliente de una vez que yo dije Cristina sí, con corruptos no. Y él dice, eso lo dijo en el medio de no sé qué cosa. Mirá, papá, Julio López tiró los bolsos. Ahí había dólares. José fue perdón. Desapareció. Que también era José Julio, ¿no? Sí. Bueno, López tiró los bolsos. Y a mí, la verdad, no me entra en la cabeza, salvo que haya algún quebrado y algún vigilante en serio, que la condenen a Cristina y los mismos jueces lo absuelvan a él. Raro. ¿Te parece raro? Pero Debido también se comió un par de años en Gallola. Rarísimo. Y no lo llamaron ni para saludarlo. Mira, no te digo. Yo creo que hay una discusión acá sobre qué es lofer y qué no es lofer. Porque si todo es lofer, vale todo. Entonces, y te digo una cosa, yo creo que estuvo mal preso todos los que estuvieron presos ahí. Todos. Incluido él. Mal preso. Porque los juicios estuvieron mal hechos, básicamente. Ahora, en algún momento tiene que haber un poder judicial que pueda diferenciar lo que es corrupción y lo que no es corrupción sin meter la política o la orientación política adentro. Porque si no, cada vez que hay una situación de corrupción, son todos víctimas. Entonces no sabes cuándo sí, cuándo no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para mí la corrupción es un tema muy importante. Sí, claro. Entonces, no hables de corrupción, ni en pedo no voy a hablar de corrupción. ¿Pero por qué te piden no hablar de corrupción? Porque la corrupción es agenda de la derecha. Claro. Eso es así. La corrupción siempre fue agenda de la derecha.
O por lo menos durante los últimos años. Pero la derecha lo está teniendo en este momento, la corrupción adentro ya. Pero desde luego. A ver, esta gente es la más corrupta del mundo. Sí. Esta gente, pero roba como si fuera un dragado, ¿no? Draga al país. Pero como tienen una capacidad de dominio sobre determinados medios de desinformación, y además por una razón que es lógica, que es la peor corrupción es la corrupción de lo noble. Entonces, los que levantamos la bandera de justicia social, y tenemos que ser particularmente cuidadosos, ¿no? y tener alguna coherencia en la vida. Perón decía, ni todos van a ser santos, ni todos van a ser mártires, pero tampoco, ¿viste? Todos millonarios. Entonces, ahí hay un tema. Ese es un tema. Y es un tema del que yo quiero hablar y quiero discutir. Y hay que establecer pautas éticas. Tiene que haber un comité de ética. La ética es importante. No es una pelotudez de moralina. Es importante. Es lo que tenemos los pueblos. Son nuestras ideas, nuestra capacidad organizativa y nuestra ética. En las organizaciones y todo, ¿alguna vez encontraste a alguien? Pero lógico. ¿Y qué hiciste? Hice todo lo que pude. Mirá, la carta a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular que firmó Zabaleta para explicar los derechos y obligaciones que tenían, la redacté yo. Le planteé 50 millones de veces tener un esquema como el mapa de la obra pública que hizo Catopodis, un esquema para el potencial de trabajo. No se llegó a hacer. Se empezó a hacer y no se llegó a hacer. A ver... O decir, Juanchi cuando era ministro. Claro. Sí, cuando era ministro. Sí. Hice 2 o 3 denuncias cuando hubo sospechas de compañeros vinculados al movimiento. Yo ahora no milito en el movimiento, estoy de prestado en el partido político. Se hizo el protocolo, hay un protocolo de violencia de género, un protocolo de ética, y hay una cuestión que es bastante fácil de detectar, que es la elevación de los niveles de vida. Digamos, el que está en la política, para mí. La corrupción se nota. Total. El que está en la política, en su momento de vigencia en la política o en la militancia social, y creo que eso aplica para toda militancia, o tiene que mantenerse en el nivel en el que estaba antes, o se tiene que empobrecer, no enriquecer. Entonces, salvo que venga muy de abajo, entonces por ahí ganar un sueldo, bueno, más pobre no puede ser. Más pobre no puede ser, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso. No me creo superior moralmente a nadie, pero yo tengo esas ideas, son mis ideas. ¿Alguna vez te intentaron coinear a vos algo? ¿Te ofrecieron negocio? No. Lo estás pensando. Estoy pensando... De silencio. No, estoy pensando... Estoy pensando algo parecido que me pasó. Algo que vos sentiste, qué raro esta charla. Te fuiste a una charla rara. Tuve una charla rara con un segundo de un ex ministro de Seguridad, muy rara, donde me ofreció no perseguir a determinadas personas a cambio de botonear a otras personas, y eso terminó con una patada mía en una mesa en un bar. Pero es lo más parecido a una oferta non santa que recibí. Sí, eso ya... Y después recibo muchas ofertas, esto es increíble, de las empresas de apuestas online. Me mandan mails. ¿Para qué? Porque como yo tengo muchos seguidores en las redes, para que sea patrocinador. Como influencer. Claro. Y bueno, es una buena salida. En vez de un plan... No, yo soy... Claro, pero yo estoy absolutamente en contra. Creo que prohibido la publicidad. ¿Cómo pega eso? Sobre todo en las capas populares. Totalmente destructiva, totalmente adictiva. 20% por mes aumenta. Cada mes aumenta un 20%. Pero además, la pornográfica propaganda que existe en eso... Sí. Logramos nosotros armar entre varios, ¿no? Un abanico importante para sacar media sanción de una ley para prohibir la publicidad. Sí. Es decir, yo estoy viendo con mi pibe de 12 años, partido de San Lorenzo, y la mitad del partido es publicidad de apuestas. Entonces, pibe agarra el celular, no, y para mayor de 18, pero pibe agarra el celular, bueno, la tarjeta de crédito del tío, del abuelo, del padre, claro. Bueno, no, eso es terrible. Es como cuando pusieron los casinos en las salidas de la Panamericana. Sí. Perdón, y en la salida de la General Paz. Entonces yo me acuerdo de la Loma del Mirador, porque tenía un compañero que yo lo quería mucho, que, bueno, ese
por ludópata, hizo una cagada con guita que no era de él. Se choreó guita. Sí, pero, o sea, esa era una enfermedad, Sí, ¿entendés? claro, sí. Es una enfermedad Se como trata así. el que roba por droga. Es una enfermedad, hay que tratarlo como una enfermedad. Más allá de que haya una cuestión delictiva atrás, hay una enfermedad ahí y hay una epidemia de salud mental muy grave. O sea, ese es un tema también que yo lo planteo como... Para mí el criterio de justicia es el que dijo Evita. Donde hay una necesidad hay un derecho. Y ese derecho hay que hacerlo efectivo. Y hay una necesidad de atención de la salud mental. En todos los planos. Adicciones, ludopatía, depresión. Bueno, eso yo creo que hoy se aplica al 70% de la población. Supongo que los que estamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, se fue 1, 6, por lo menos la mitad, algún problemita tenemos. No, yo te diría todo. Ok, bien. Entonces todos necesitamos ayuda. Sí, sí. Y eso para mí es un tema muy importante que lo tenemos que planificar. No puede ser solamente una. Entonces planificar. ¿Cuántas salitas? ¿En dónde se van a poner? ¿Quiénes van a atender? O sea, la Argentina, si hay algo que tenemos superávites de psicólogos. Sí, bueno, los exportamos. Exportamos psicólogos, loco. Sí, sí. No, bueno, entonces no puede ser que la gente no pueda tener atención y que estos hijos de puta hayan querido cerrar el Bonaparte, que por suerte esa pelea la ganamos, ¿no? Porque vos tenés así como esta contradicción, como que es gente que coquetea con la locura, ¿viste? Uh-huh. O sea, vos tenés como una vanguardia pública del gobierno que son terraplanistas lobotomizados, después una segunda capa que son una banda de hijos de puta, Caputo, Sturzenegger, después una tercera capa, o sea, en términos de poder real, que es la oligarquía destapada. Hay un destape oligárquico donde los tipos dicen cualquier cosa impunemente, o sea, se burlan de los de abajo impunemente, se creyeron de verdad lo que dice Milei, de que ellos son los héroes de la historia, y una cuarta capa que son los intereses supranacionales, de alinear a la Argentina con definiciones geopolíticas que no benefician a la Argentina. Y eso hay que confrontarlo sin ser tonto y sin ser necio, sin enojarse, aunque un poquito vale enojarse, sin enojarse con la mitad de la sociedad que banca el gobierno. Digo, un poquito hay que enojarse porque también la cultura del hijo de puta hay que combatirla en la gente. La cultura de ser un sorete, cagarte en el vecino, cagarte en el de al lado, cagarte en tu propia familia y justificar eso con que yo cuido la mía, ¿viste? Es la mía, no me saqué la mía. Entonces, no me saqué la mía es todo. Sí, vale todo. Vale todo. Ahora, la disminución de la tasa de inflación, el superávit fiscal y comercial, el control del tipo de cambio. No hay que ser libertario para estar de acuerdo con eso. No hay que no ser pelotudo. ¿Quién puede estar en contra de eso? Ahora vos decís, bueno, ¿a qué costo lo hizo este tipo? A un costo gravísimo. Sí, pero esa discusión la gente no la quiere tener. Bueno, pero yo sí. No, y está muy bien. Y para eso... Y yo sí, porque la inflación es un fenómeno que no tiene únicamente que ver con el poder adquisitivo. La gente perdió poder adquisitivo con este gobierno. Perdió un montón, porque la devaluación fue brutal. Pero hay un factor psicológico también ahí, que es la lista de proveedores del almacenero y viene con menos cambio de precio. Y la gente tiene menos angustia porque lo que hay de materialidad en su existencia, que es su salario, más o menos sabe cuánto le va a servir. Así que a mí no me jodan con que eso es una boludez de los liberales. No es una boludez de los liberales. Será una boludez de los liberales al que se le va aumentando el sueldo todos los meses. Por otro lado, termino con esto, porque sé que esta gente son endeudadores seriales, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es malísimo. Pero eso lo entiende cualquiera, que endeudarse es una cagada. Como cualquiera entiende también que tiene que haber una relación razonable entre los ingresos y los gastos del Estado. Pero eso se resuelve de distintas formas. Se resuelve también cobrándole impuestos a los multimillonarios y gastando correcta y eficientemente la plata sin que pasen cosas que ellos dicen y como ellos la dicen no quieren decir que no sean veraces. Milei es el villano veraz. Te mezcla mentira con verdad, que es la mejor forma de mentir. Uh-huh. Entonces, algunas de las mentiras que él dice están ocultas en verdades que nosotros no queremos reconocer. Y yo las quiero discutir. Quiero contar lo que pasó esta noche, lo que pasó y lo que pasa en realidad de hace cuánto. De lo que balearon a una chica, a un chango, viene pasando de hace cuánto y nadie hace nada, ni siquiera el jefe del escuadrón viene
se hace de vista gorda, no dice nada, o sea, sigue normal el trabajo. Pero cuando entran los gendarmes, o sea, abusan su autoridad contra nosotros, que trabajamos. Ya sé que el trabajo de nosotros es ilegal, pero de esto vivimos y llevamos el pan a la casa. Y quiero hablar de lo que pasó anoche, que anoche avanzaron los changos, avanzaron por la playa, que sería la playa de atrás del 28, el Murallón, como lo llaman los milicos del escuadrón, milicos del 28, milicos de Agua Blanca. Bueno, bajan los changos, avanzan, normal, tranquilo, salen los gendarmes, ¿qué hacen? Salen a matar directamente, a disparar. Los changos llevaban hoja de coca, porque nosotros somos testigos y somos campaneras de ellos. Llevaban hoja de coca y ¿qué hacen los gendarmes? Salen a matar, a disparar. Y fue en salida casi de la salida para que ellos salgan afuera ya. Salen los gendarmes y empiezan a disparar y le dan al chango. O sea, sin que el vago haga que se escape, que haga intento de nada. Directamente los gendarmes salieron a disparar y bueno, lamentablemente le dieron a él. No, yo soy la mujer de mi madre, que dice que está muerto. ¿Y ustedes no están pudiendo pasar? No, porque nosotros fuimos a ver la madrugada a las 3 de la mañana. Fui con mi cuñada. Yo quiero poder reconocer el cuerpo de él. Solo tienen versiones de los compañeros. Sí, que él, no sé si es verdad. ¿Cómo es el nombre de su marido? Le dicen pelado, le dicen la pobre, se llama Gómez Fernando Martín. Desde anoche que no sabe nada. Claro, porque nosotros fuimos hasta allá, hasta el 28, estaba lleno de gendarmes. No dejaron pasar. No, traje ya de acá, la quitó la cangu, todo la quitó. Y la ramió la señora. ¿Su marido qué hacía? ¿Era pasador? Coquero era. Hay mucha preocupación en los vecinas de Orán. Están pasando muchas cosas en Salta y para tener algo más de información estamos en contacto con Victoria Boedo, que ella es periodista de Alerta Norte. Hola Victoria, gracias por el contacto. Buen día, muchas gracias a ustedes por permitirnos llevar la información de lo que pasa minuto a minuto, de lo que se está viviendo en nuestra zona, que muchas veces se distorsiona, ¿no? A través de los medios nacionales. Se han dicho muchas cosas en las últimas 24 horas y que desde acá podemos quizás brindar un panorama más certero, ¿no? De una situación que arrancó ayer aproximadamente entre las 2 y las 4 de la madrugada, en donde hubo un enfrentamiento. La gente que lo vivió desde acá habla de una represión, pero hay diferentes versiones encontradas, pero que todos concluyen en que hay un hombre que terminó sin vida, una familia afectada, que también tiene a otro familiar en este momento en terapia intensiva, esperando minuto por minuto que den un pronóstico que pueda llevar una tranquilidad a la familia. Les dieron 24 horas críticas tras una cirugía de alta complejidad por uno de los impactos de bala que recibió este joven de 19 años en el abdomen. Estuvimos recién hace instantes nada más en la zona donde se está llevando a cabo el velorio del hombre de 28 años que falleció ayer tras haberse enfrentado a efectivos de gendarmería. Estuvimos dialogando con los familiares, quienes nos relataban todo lo que habían vivido, ¿no? Una historia realmente trágica en donde este joven terminó perdiendo la vida producto de un impacto de bala en la zona del tórax muy cercano al corazón. Fue un disparo a matar, dicho por los propios abogados de la familia, quienes a esta hora están reuniéndose con autoridades de la justicia para determinar qué es lo que va a ocurrir. El cuerpo fue entregado ayer, pasadas las 20 horas. Es una situación muy compleja, una zona muy vulnerable, con muchas carencias. Pero también es importante destacarlo porque en sus redes sociales Patricia Bullrich publicó en 2 ocasiones ya en lo que van de estas últimas 24 horas que se trataba de un narcotraficante. Estuvimos en terreno, estuvimos con la viuda de esta persona, estuvimos en la vivienda y realmente las imágenes son estremecedoras porque es una vivienda en donde vas a encontrar todas las carencias habidas y por haber, en un terreno que ni siquiera es de ellos, que viven y comparten con la familia de esta mujer que hoy se quedó sin su marido, en un terreno donde viven 12 personas, que tienen casas prefabricadas que todavía no logran ser terminadas, que hace 2 años que vienen juntando
todos los días, peso por peso, para poder terminar de completar una vivienda prefabricada, lo cual ya te habla, ¿no?, de una situación de carencia. Estamos hablando que los techos están tapados con nylon, con bolsas de plástico. Entonces, es importante remarcar esto porque si no se piensa que realmente se trata de la vida de un narcotraficante, y en realidad no es así. Es un trabajador de frontera que llevaba un bulto para alguien más, que en este caso eran hojas de coca, un producto muy consumido en el norte de nuestro país, que ya forma parte de la cultura diaria de cada uno de los salteños, los jujeños y gran parte del norte que consume, ¿no?, esta hoja de coca, que si bien es cierto, tras un proceso químico puede terminar convirtiéndose en cocaína, acá la compras en la despensa del barrio, es un producto prácticamente de uso cotidiano, y esto es lo que transportaba este hombre. Gendarmería hoy por hoy está en un completo silencio, se vivieron momentos de tensión hasta entrada la madrugada del día de hoy, que fue disipada estos disturbios más que nada por una coincidencia climática. Hubo una gran tormenta que calmó un poco el ambiente, pero de todas maneras durante todo el día hubieron más de 10 enfrentamientos entre efectivos de las diferentes fuerzas que hoy están operando en nuestra zona y los vecinos del lugar. Me da escalofríos la palabra enfrentamiento, hablando de gendarmería y vecinos y gendarmería. Ayer se produjeron estos cortes, los enfrentamientos posteriormente, y finalmente hoy, ayer en horas de la tarde, estuvo la fiscal federal allí en ese sector, autoridades de fiscalía, para tratar de levantar el corte. Posterior a esto, se produjeron más enfrentamientos, no solamente con la gente de la Policía Federal, la Policía de la provincia y también Prefectura. Ayer hubo como resultado un total de 27 heridos que pertenecían a las fuerzas. Yo temprano les contaba acerca de las personas que eran bagalleros. Bueno, uno de ellos pereció, otro se encuentra en terapia intensiva, pero hasta el momento no se han dado a conocer algunas cifras porque, hay gente que fue al hospital, que se fue para su casa, hay gente que directamente no fue al hospital, y es por esto que no se puede llegar a contabilizar cuántos heridos produjeron por parte de los coqueros, de los denominados coqueros, porque también en el medio de todo este conflicto hay gente que dice nosotros no pertenecemos a los coqueros. Un poco ellos contaban ayer muy temprano cuál era la tarea que cumplían. Los trabajadores, los bagalleros, los que pasan mercadería, estaban mirando desde los costados, pero no llevando adelante el corte. Extraoficialmente, ya con los primeros datos, hubo también personal de las fuerzas que resultaron heridos. Un total, como les decía recién, de 27 uniformados entre Policía Federal, Policía de la provincia y también gendarmes. Uno de ellos, debo contarles, herido con arma de fuego. El pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazo de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin.
Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos, porque no solo perdona al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche,